El tema que trataré hoy es la gestión de calidad aplicada a los procedimientos de radiología intervencionista. Bienvenidos. Comienzo con una pregunta y es cómo hacer gestión de calidad en radiología intervencionista. Por una parte puede ser mediante la elaboración o aplicación de guías de práctica clínica, también la evaluación de los riesgos de los procedimientos, hacer informes estructurados que permitan alimentar bases de datos, de donde se obtienen indicadores clínicos y administrativos. Este proceso puede tener limitaciones que hay que reconocerlas para irlas corrigiendo y esto va a llevar a acciones de mejoramiento que pretenden superar las limitaciones. Es un proceso que debe evaluarse periódicamente para promover el mejoramiento continuo. Algunas características que se han descrito para las guías de práctica clínica es que estén centradas en el mejoramiento de la calidad de atención. También deben estar basadas en la mejor evidencia disponible, es decir, mediante una revisión sistemática de estudios de alta calidad que utilicen de manera eficiente los recursos para su elaboración, que tenga una metodología reproducible, que sean capaces de generar recomendaciones acerca de cómo hacer las cosas, a quién hacerlas y bajo cuáles circunstancias. Y por último deben tener o deberían tener distintos puntos de vista en cuenta, incluir a todas las personas involucradas en el proceso de atención. En la sección de radiología intervencionista hemos creado guías de práctica clínica para los procedimientos más comunes, como este ejemplo de las biopsias percutáneas. La evaluación de riesgos en radiología intervencionista se puede clasificar según las posibilidades de trombosis o hemorragia asociadas al procedimiento que se va a realizar. Esto tiene en cuenta los antecedentes del paciente y además el uso de anticoagulantes y antiagregantes. Hay varios factores que pueden incrementar el riesgo de trombosis, como el sexo femenino, la edad y varias enfermedades sistémicas. La escala Chasbach es un puntaje que se hace para cada antecedente. El riesgo de trombosis se clasifica en bajo cuando este puntaje es menor de 4 y alto cuando es mayor a 7 o igual a 7. Entre 5 y 6 se considera un riesgo moderado de trombosis. Esta escala ayuda a reconocer el riesgo y a instaurar medidas preventivas como el uso de anticoagulantes, por ejemplo. El riesgo de hemorragia se evalúa de manera similar. Se tienen en cuenta los antecedentes de cada paciente, por ejemplo, la hipertensión, episodios tromboembólicos hemorrágicos previos y otros. Y para esto se usa la escala Hasbled, que tiene puntajes para cada condición clínica. Más de 3 puntos se considera como predictor de hemorragia asociada a un procedimiento intervencionista. El tipo de procedimiento también determina el riesgo de hemorragia, tanto por el órgano puncional, el calibre de las agujas usadas o el hecho de disecar tejidos. Hay factores anatómicos por la cercanía de vasos sanguíneos y el uso de la guía ecográfica, que usualmente disminuye el riesgo de hemorragia en las diferentes punciones. En 2019, la Sociedad de Radiología Intervencionista Norteamericana actualizó las guías para el manejo del riesgo de trombosis y sangrado periprocedimiento. Actualmente se considera que el riesgo de hemorragia tiene solo 2 categorías. Bajo riesgo, que significa que hay menos de 1.5% de sangrado mayor o que a los 2 días del procedimiento el riesgo sea de entre 0 y 2%. Riesgo de sangrado alto significa un riesgo de más de 1.5% de sangrado mayor o que a los 2 días exista un riesgo de entre 2 y 4% de hemorragia. Este es un listado de los procedimientos vasculares de bajo riesgo de hemorragia. La mayoría son procedimientos rutinarios en muchos servicios de intervencionismo. Y estos son ejemplos de procedimientos no vasculares, también de bajo riesgo de hemorragia, que incluyen algunos en los que se usan sistemas de calibre intermedio. Este es un listado de los procedimientos vasculares considerados de alto riesgo, algunos por el uso de trombolíticos, otros por el órgano puncional o por el calibre de los sistemas que vamos a usar. Y los procedimientos no vasculares con alto riesgo de hemorragia, aquí hay algunos de los ejemplos que son considerados de alto riesgo, no siendo vasculares. En cuanto a los exámenes de laboratorio, se consideran no rutinarios para los procedimientos de bajo riesgo de hemorragia, mientras que para los que son de alto riesgo son considerados imperativos.
En cualquier caso, se han establecido algunos umbrales que deben llevar a corregir los resultados de estas pruebas, mediante uso de transfusiones, vitamina K y otros. Los umbrales para los procedimientos de bajo riesgo, el INR menos de 2 o 3 y plaquetas entre 20 y 30.000, y si son de alto riesgo el INR debe ser más bajo, menos 1.5 o 1.8, y el nivel de plaquetas más alto, 50.000 por lo menos. Esta tabla resume el manejo de los anticoagulantes y los antiagregantes en casos de procedimiento de bajo riesgo, que en general pueden hacerse sin suspender los medicamentos, a diferencia de los procedimientos de alto riesgo de hemorragia, donde es común que se requiera suspender estos medicamentos por unos días u horas, y además en algunos casos es necesario coordinar con el grupo médico tratante algún esquema de terapia puente. En cuanto a la estructuración de informes, la idea es aprovechar el hecho de que los procedimientos que son parecidos van a tener informes parecidos. Entonces hay que tener un sistema que sea capaz de capturar la información y alimentar bases de datos mediante formatos estandarizados, con algunos datos que sean de diligenciamiento obligatorio. De esta manera, no se puede finalizar el informe hasta que no se completen esos datos. Este es un ejemplo de los menús desplegables que se usan en los reportes de centesis, donde se puede escoger el tipo de centesis, toracentesis o paracentesis, o si es diagnóstica evacuatoria, también el acceso, el sitio donde se va a hacer la punción, el material que se utiliza y las complicaciones, que se pueden clasificar en mayores y menores, pero básicamente es un listado de las posibles complicaciones durante el procedimiento o durante el periodo de observación inicial, y se escoge lo pertinente para cada informe. En este caso, la información que se recolecta con respecto a las biopsias hepáticas, si se trata de la indicación, por ejemplo, si es una lesión focal, si es un paciente trasplantado al que se le está haciendo un seguimiento, sospecha de rechazo, hígado graso, etcétera, el material utilizado, el número de muestras que se obtuvieron en cada caso, y las complicaciones también, que son un poco diferentes a las de la paracentesis y toracentesis, pero al final se pueden evaluar las que se hayan presentado, o por lo menos escoger la que se haya presentado para poderla tabular. En los bloqueos espinales y otros bloqueos, los informes, pues en todos los procedimientos de todas maneras se anota también la hora de la pausa de seguridad, los niveles, por ejemplo en un bloqueo espinal, los niveles en los cuales se hizo la infiltración, la mezcla de medicamentos que se utilizó para infiltrar, y al final siempre hay un espacio para llenar lo que tiene que ver con la dosis de radiación. Y estos informes se pueden adaptar a muchos otros procedimientos, por ejemplo, drenajes superficiales o profundos, filtros de vena cava, que es la columna del centro, y otra información, por ejemplo, qué tipo de imagen se utilizó como guía, o si no, por ejemplo, si hay requerimientos de anestesia. Las bases de datos entonces nos permiten sacar indicadores. Hay indicadores clínicos y hay indicadores administrativos que van a ser útiles para después hacer la proyección de las cosas que se van a hacer en un tiempo futuro. Aquí hay un indicador clínico en biopsia hepática, en donde hay que tener en cuenta que la zona que está gris significa que no se clasificó, es decir, la persona que hizo el informe no usó el modelo. Esto pasó sobre todo al principio del año pasado, porque estábamos apenas desarrollando el modelo y solamente pocas personas lo conocíamos, pero al sumar, a medida que va pasando el tiempo, cada vez es más pequeña la zona gris. Sigue habiendo zona gris que no debería existir porque todos deberían usar este modelo, pero pues en eso estamos trabajando. Una cosa que también puede ser importante es que la parte amarilla de las barras corresponde a los pacientes trasplantados, y algunos hepatólogos prefieren, sobre todo si se ha hecho una derivación bilioentérica, usar antibióticos profilácticos. Dependiendo de los números que estemos haciendo de pacientes, biopsias para pacientes trasplantados, pues podemos necesitar una logística especial, por ejemplo, un sitio para observar a los pacientes mientras se le pone el antibiótico antes de empezar, para después trasladarlo a la sala donde se le va a hacer la biopsia. Entonces, esta clase de información nos sirve para planear lo que vamos a hacer. Esta es, por ejemplo, la indicación clínica, y en muchos casos tenemos elevación de enzimas hepáticas y también hígado graso, en amarillo es muy poquito,
las lesiones focales son 11%, pero fíjense que aquí también está la desviación que produce el haber contado todos los casos del año, incluso cuando apenas estábamos instaurando el proceso, porque sale un 46% de casos en los que no se usó el formato, o sea, sin la información. Complicaciones, en amarillo sería lo que no se clasificó, pero la mayoría de los pacientes nuestros pues no tienen complicaciones, por lo menos no grandes. Y algo parecido se hace en este caso con la biopsia renal. Se recogen los datos, se puede ver que la mayoría de nuestras biopsias en azul son en las barras lo que corresponde a los riñones nativos y algunos casos en naranja los riñones trasplantados. Y la indicación clínica más importante fue la proteinuria, que es el segmento azul que está en la parte inferior. En este caso se hizo unos círculos concéntricos para comparar el 2020, que es el círculo más central, y el periférico, que es el 2021, aunque por supuesto no llevamos ni siquiera un trimestre de este año, pero la idea es ver cómo ha ido disminuyendo los pacientes en los que no se utiliza el formato y las complicaciones siguen siendo bajas. En esta gráfica están las centesis. Las paracentesis son las naranjas y las azules, porque unas son diagnósticas y otras son terapéuticas, y las amarillas serían las paracentesis, que hacemos menos que las paracentesis. También con una tasa baja de complicaciones. El modelo de informe estructurado de centesis fue el primero que se desarrolló, entonces lleva más tiempo divulgándose y por eso hay mucho menos falta de información. El 6% son los que no usaron el modelo. En cuanto a los bloqueos, pues se pueden totalizar, por ejemplo, que es útil saber cuántos procedimientos estamos haciendo, y no solamente en localización anatómica, que los que más hacemos en este momento son los lumbares, y de esos los epidurales. Entonces, esta información nos sirve también para planear qué insumos vamos a necesitar, cómo vamos a programar los horarios para hacer los diferentes procedimientos. Este también es una totalización de bloqueos por mes. Esto es del año pasado y fíjense que baja muchísimo en abril y mayo, obviamente por la pandemia. Y este otro son los seguimientos. Las barras azules corresponden a los procedimientos que se hicieron y las barras rojas son los seguimientos que se pudieron hacer. Esos son seguimientos telefónicos que se hacen al día siguiente y dependiendo del procedimiento se pueden hacer también a los 7 días una llamada para ver cómo está el paciente. Información que sirve para la parte administrativa, por ejemplo, una distribución de los bloqueos espinales según el pagador, la entidad de salud que nos está remitiendo a estos pacientes. Este proceso tiene limitaciones. Por ejemplo, el hecho de que, como les comenté, los informes estructurados no están siendo usados por todos. Eso resulta pues, en un quiebre en esta cadena de información. También les mostré que hay un número importante de casos en los que no se logra hacer el seguimiento telefónico a los pacientes, simplemente no contestan. Las preguntas que se hacen de seguimiento no siempre son uniformes, dependiendo de la enfermera o auxiliar de enfermería que esté asignada ese día, puede que las preguntas sean diferentes en cada caso. Y lo otro que pasa es que la información que las enfermeras registran en la parte de la historia clínica no siempre es de fácil acceso para los radiólogos. Estas limitaciones lo que nos pueden hacer es aprovechar para identificar las zonas problemáticas y las posibles soluciones. Por ejemplo, si el problema es la falta de adherencia al uso de los informes estructurados, lo que debemos hacer es reforzar la divulgación al grupo de radiólogos y residentes para promover el uso de estos modelos por todos. Para el seguimiento de pacientes, una cosa que vemos es que deberíamos entonces establecer un mecanismo para verificar los datos de contacto antes de que se vaya el paciente, cuando llegue volver a mirar cuál es su teléfono, si realmente está correcto el dato, y también se le puede reforzar a los pacientes que van a ser llamados al día siguiente para ver cómo siguen antes de que se vayan después de ser observados luego del procedimiento. Y también podemos establecer, o estamos trabajando en un documento estandarizado en donde la persona que llame, independientemente de quién sea o qué turno tiene, le va a preguntar siempre al paciente lo mismo, orientado al procedimiento. Si hay dolor en el sitio de punción, si hay hematomas, si hay sangrado, si hay secreciones,
si tiene un catéter que tanto está drenando, si tiene síntomas diferentes, fiebre, etc. Y en cuanto a la disponibilidad de información, estamos trabajando en una mejor integración de los sistemas. No es fácil porque los sistemas de información de las historias clínicas no son siempre compatibles completamente para comunicarse con los sistemas de lectura digital de los estudios o con las historias clínicas electrónicas. Entonces, cuando logremos hacer esa integración completa va a ser mucho más fácil tener información como resultados de patología o la información que las enfermeras anotan en sus seguimientos, que quede directamente allí y que pueda uno saber y además después extraer esta información para analizarla con las tablas como les he mostrado. El trabajo en equipo no siempre sale bien, pero sigue siendo la mejor manera de hacer las cosas. Sin un equipo coordinado habría sido imposible intentar siquiera pensar en los procesos de gestión de calidad que les he presentado hoy. Enumero básicamente algunas de las personas que hacen que estos procesos sean posibles todos los días, pero además hay muchos otros que trabajan tras bambalinas para que estos procesos funcionen. Muchas gracias a todos ellos por su trabajo y ayuda y a ustedes por su atención.